Buenos días, hermanos. De nuevo, qué bendición poder compartirles este mensaje. Es un día mucho frío, este día en el cual estoy grabando. Nos quejamos porque tenemos frío, pero siempre seamos muy agradecidos. Tenemos un hogar cálido donde llegar, tenemos alimento. El Señor ha guardado nuestra salud, nuestras vidas. El Señor nos ha dado su paz, su esperanza, su confianza. Gracias a Dios, porque todo lo que hemos recibido es por gracia, el regalo de Dios. Somos salvos por gracia. Y es en medio de esa gracia que el Señor nos dio dones. Esos dones con los cuales nacimos. La dotación de Dios para nosotros al momento de nacer. Dones naturales de motivación para expresarlos hacia los demás. Recordemos, hermanos, es el don el que influencia nuestra personalidad, no al contrario. Todas estas personas que tienen estos talentos sin ser cristianos, pero tienen unos talentos maravillosos que Dios los ha dado, pero ellos no los reconocen como dones. Nosotros, cuando llegamos al conocimiento del Señor y empezamos entonces a entender que todo ese equipaje Dios nos lo ha dado para vivir la vida cristiana, para ser de bendición dentro de la congregación, dentro de la comunidad. Entonces, hermanos, recordemos que Dios a cada uno nos ha dado un don. Y esa es la idea, el interés de este taller, que nosotros podamos conocer cuál es ese don natural que Dios nos dio. Porque como lo hablábamos anteriormente, llevamos tal vez 20 años, 30 años de ser cristianos, un año, dos, pero nos preguntamos, ¿y qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en la congregación? Entonces este taller pienso que está siendo de bendición y de conocimiento para que podamos nosotros encontrarnos a nosotros mismos, conocernos a través de este estudio de la palabra del Señor y a través de estos personajes bíblicos cuyas personalidades y cuyos dones fueron expresados para el crecimiento de la iglesia, para la unidad del cuerpo de Cristo. Bien, hermanos, con este pequeño repasito, entonces pues vamos a continuar. Ya hemos estudiado a Pedro en el don de profecía, hemos estudiado a Timoteo en el servicio, a Lucas en el don de la enseñanza, un maestro excelente. Y hoy vamos a empezar con otra persona, un personaje bíblico que yo creería, a mi modo de pensar, que después del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es la persona más inspiradora, un hombre con unas características maravillosas, profeta, líder, un hombre que después que conoció al Señor vivió solo para Él y murió sirviéndole al Señor como mártir. Estamos hablando entonces de Pablo, el apóstol Pablo. Y vamos a ver a Pablo en el don motivacional de la exhortación o motivación. Es lo mismo. Vamos entonces a hacer como una pequeñísima biografía de Pablo, porque es un personaje que lo conocemos mucho o lo conocemos poco, pero todos hemos escuchado hablar de él en nuestro peregrinaje. Pablo es un hombre judío de la tribu de Benjamín. Su nombre judío o hebreo es Saulo.
lo conocimos como Saulo de Tarso por una razón. Y es que pese a él haber nacido en Judea, en Israel, él y su familia fueron a vivir a Tarso, una ciudad con mucha influencia griega, pero que estaba en lo que ahora se conoce como Turquía. Bien, Pablo, por ser pues de nacimiento judío, él había nacido en el marco de una familia estrictamente judía, una familia supremamente apegada al conocimiento de la Torá, de todo el Nuevo Testamento, un conocimiento muy profundo. En Hechos 3:26, él expresa que él es hijo de un fariseo. Recordemos que eran estas dos sectas fuertes que había en ese entonces, los fariseos y los saduceos. Entonces, el papá de Pablo era fariseo, es decir, tenía una doctrina muy, para ellos, muy clara, muy fuerte, muy importante, de mucho peso en ese tiempo. Y más adelante, en Hechos 26:10, Pablo nos cuenta, pese a que él era un hombre muy joven, ya en ese tiempo, previo a él haber conocido al Señor, era ya miembro del Sanedrín, es decir, este grupo de hombres religiosos que eran los que se encargaban de todo el poder en la sinagoga, eran los maestros de la ley, eran los que manejaban todo este tema religioso en el tiempo del Señor Jesucristo. Pablo era de una familia muy influyente, no solo en lo religioso, sino también una familia poderosa. Y se ve esto en que Pablo, desde también nacimiento, tenía la nacionalidad romana. Y de ahí su nombre Pablo, el nombre romano que tenía. Y eso en ese entonces pues era supremamente importante. Es como cuando uno le dice, pues yo soy colombiano, pero tengo la nacionalidad de Estados Unidos, o la nacionalidad francesa, o la nacionalidad alemana, cualquiera de esos países pues que uno considera que es un honor hacer parte de ellos, tener esa nacionalidad. Eso pasaba con Pablo. Bueno, ¿qué pasaba con Pablo? Muchas veces pensamos que Pablo era un hombre malo, ¿cierto? Entonces decíamos, fue un hombre malo, persiguió a los primeros cristianos, los torturó, los encarceló, participó de sus muertes. Lo que pasaba con Pablo era que él tenía un celo demasiado profundo por la ley de Dios, por esa formación que traía tan estrictamente religiosa. Y entonces pues lo que él pensaba era que lo que él hacía contra el nombre de Cristo y contra los primeros cristianos le estaba haciendo un servicio a Dios, pues porque ellos consideraban que el Señor Jesucristo no era el Mesías, se hacía pasar por Dios, era un falso, era todas esas cosas que decían de él. Pablo es un hombre que su vida se vio transformada, dio un giro de 180 grados cuando él iba hacia la ciudad de Damasco, persiguiendo a los cristianos, buscando cómo arrestarlos. Y es en ese camino a Damasco donde nos dice la palabra que al mediodía, cuando el sol estaba en todo su furor, él vio una luz aún mucho más fuerte que la misma luz del sol a esa hora, y escuchó la voz del Señor Jesucristo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? El Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice una cosa muy importante, le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Traduciéndolo al buen español, quiere decir porfiar contra un poder mayor, o tratar de resistir una fuerza a la que no se puede vencer. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo: no luches contra mí, yo soy mucho más grande que tú, ríndete. Y efectivamente fue lo que Pablo hizo.
toda esa historia hermosa, quedó ciego, luego Dios le habla a este hombre para que ore por él y le sea de vuelta la vista, y cómo de ese momento en adelante este hombre que perseguía, que masacraba, que encarcelaba a los cristianos, ya hace parte de ellos, ya está lleno de Dios, y como les decía ahora, su vida es un completo testimonio del poder de Dios en una persona, ese poder para su servicio, para su gloria, en su mismo sufrimiento. Las epístolas de Pablo son absolutamente doctrinales, son de edificación de la iglesia. Si las juntamos todas, es un tratado inmenso de conocimiento de Dios, el gran escritor del Nuevo Testamento. Entonces, gracias a Dios por alguien como Pablo, gracias a Dios que a través de estas palabras de la Biblia podemos conocer y, como les digo, servirnos de inspiración. Bien, hermanos, ¿qué es la exhortación? Resulta que a veces nosotros hemos estado como mal informados o como confundidos. Entonces yo le digo a cualquiera de ustedes, hermana Leida, hermano Jorge, yo a usted lo exhorto en el nombre del Señor, mire que usted se está comportando mal, vea, yo lo exhorto, deje de hacer esto, compórtese así, porque para nosotros la exhortación ha sido como un regaño, como una reprimenda, pero exhortación no es eso según la palabra. La exhortación tiene que ver con motivación, como también se llama, incitar a otra persona, incitarla con mi autoridad. ¿Para qué? Para que esa persona actúe de una manera diferente, inspirada, viva, mediante las razones que yo tengo para inspirar al otro, para motivarlo por esa misma autoridad que Dios me ha dado. La motivación implica acción. Si vemos la palabra motivación, viene del latino que dice motivus, que quiere decir movimiento. Motivación, esa acción viene del término acción. Acción es también eso, es moverse, es estar vivo. ¿Para qué? Pues para lograr un efecto. Eso es motivación o exhortación. Bien, hermanos, ahora entonces vamos a empezar lo que hacemos siempre en cada estudio. Vamos a mirar el don motivacional de la exhortación en la vida de Pablo. Empezaremos diciendo, bueno, algo muy importante que había olvidado. Pablo fue llamado por Dios para desarrollar todo su ministerio con los gentiles. Como les decía, Pablo es un hombre judío de nacimiento, pero como vivió en Tarso, él sabía cómo era la vida de los gentiles, en la cultura griega y la cultura romana que tenían tanto poder en ese tiempo. Entonces él era la persona idónea para llevar ese mensaje a estos gentiles, a este pueblo que no era el judío. Dice entonces, la misión del exhortador, lo que el exhortador quiere es que las personas alcancen su máximo potencial en la vida cristiana. Quiere que sean personas maduras, personas con armonía, personas congruentes, coherentes. La primera característica de un exhortador es que lleva a otros, guía a otros hacia la madurez. Vemos una cita bien importante que nos ilustra esto. Vamos a ir a Colosenses 1, versículos 28 y 29, que dice de la siguiente manera. Colosenses 1, 28 y 29. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo
que obra en mí. Recordemos que cuando la palabra del Señor usa el término perfecto, quiere decir maduro espiritualmente. Entonces Pablo dice, mi objetivo, el objetivo de nosotros los que predicamos la palabra de Dios es presentar a todos los seres humanos perfectos en Cristo. Él dice, yo trabajo para un día yo poder decir, ustedes son maduros en Cristo cuando se tengan que presentar delante de Él. Esa es la misión de un exhortador, luchar mucho y trabajar mucho para que las personas crezcan espiritualmente, para que sean maduros. En segundo punto, el exhortador o motivador es una persona muy perceptiva y entiende en qué proceso del crecimiento están las personas. Él se acerca a hablar con usted y él puede decir, ay sí, este hombre tan maduro, se ve que tiene un gran conocimiento del Señor, se ve que es una persona que aporta muchísimo a su iglesia. O tal vez puede decir, uy no, esta persona es como inmadura, como que tiene unos rudimentos muy pobres. Y por eso cuando él se dirige a los corintios, él les dice, yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales. ¿Por qué? Porque ustedes siguen siendo niños en Cristo. Yo les di a beber a ustedes una vianda pesada, pero ustedes no fueron capaces con ella, porque siguen siendo niños que hay que seguir dándoles lechita. Él puede decir, ustedes no son espirituales, pero después se dirige a otros y dice, doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes han crecido, porque ustedes han madurado, porque ustedes son mi soporte, porque ustedes esto, porque ustedes lo otro. Un exhortador, cuando se acerca a hablar con usted, puede medirle el aceite, como decimos, conocer en qué grado de madurez o inmadurez usted se encuentra. El exhortador es una persona de procesos y de metas. Él siempre desea proveer un plan de acción para que usted alcance una meta. Ellos presentan cosas prácticas para que usted llegue a esa meta, paso a paso a paso. Entonces usted de pronto se va a acercar a él o él se va a acercar a usted, porque más adelante vamos a ver que ellos son personas que también es un don de relaciones, de acercarse, de tú a tú, de buscar. Entonces él se va a acercar a usted y tal vez usted le diga, ay hermano, yo estoy pasando por esta situación tan difícil. Y él le va a decir, hermano, es que lo que usted necesita es un proyecto de vida en el Señor. Lo primero que usted debe hacer es esto, lo segundo que debe hacer es esto, lo tercero es esto. Y le presenta todo un esquema para que usted crezca espiritualmente y sea maduro. Cuando vemos en las diferentes epístolas de Pablo, vemos que él da unos parámetros demasiado exactos respecto a cuáles deben ser las características de los diáconos. Deben ser esto, de los ancianos gobernantes, cómo debe ser el matrimonio en la vida cristiana. Entonces el esposo debe comportarse así, la esposa debe comportarse así, cómo se deben tratar los temas de inmoralidad dentro de la iglesia y muchos otros asuntos. Él va paso a paso a paso. Y vemos las personas que tienen este don de motivación, pero que no se han encontrado aún con el Señor, son personas de esquemas y de planeaciones. Es el tipo de personas que da talleres de motivación, son esas personas que le dicen a usted cómo debe organizar su vida de tal manera que sea exitosa, son esas personas que le van a vender a usted una póliza, un seguro de vida. ¿Por qué? Porque siempre están pensando como que el futuro de la otra persona vaya en ascenso, sea exitoso, sea organizado. Eso es lo que hace una persona que exhorta o que motiva. El exhortador, como yo les decía, establece metas claras para ayudar a otras personas a crecer. Ellos son muy buenos ayudando al otro a visualizar.
vuelvo con el ejemplo. Pablo, o el exhortador de la iglesia, que tal vez en este momento esté diciendo usted, uy, yo creo que soy exhortador, se va a acercar entonces donde el otro hermano, se va a acercar donde María Nancy, se va a acercar donde Tela, se va a acercar donde Lili, se va a acercar donde Paola, donde Ángela María, y va a decir, mira, yo a ti te veo dentro de 10 años. Yo lo que veo es que dentro de 10 años tú vas a ser un líder de una célula en Villa María, por decir algo. Entonces mira lo que tú debes hacer, tú debes empezar por tener un grupo de oración en tu casa, ya después vas a discipular a estas personas, ya después vas a ir a Villa María, vas a alquilar una casa, al cabo de 5 años yo ya te veo con 40 personas en esa pequeña iglesia, al cabo de 7 años yo ya te veo como un pastor y al cabo de los 10 años vas a tener una iglesia de 100 personas o 150 personas. Él le organiza la vida ministerial a usted. Eso es lo que él hace. Yo te veo así, yo te imagino así, tus metas van a ser así, así y así. Eso es lo que hace un exhortador. Los exhortadores piensan en términos de procesos a largo plazo para alcanzar esa madurez. Y vemos, por ejemplo, cuando estudiábamos el don del servidor, cuando veíamos a Timoteo, a él no le gustaba. Recuerdan que a él no le gustan las cosas a largo plazo. Ellos se pierden en el largo plazo. A ellos les gustan son las cositas a pequeño plazo. Servirle aquí al hermano, servirle aquí al otro, organizarle la huerta, hacerle el mercado, llevarlo al médico. Bueno, cositas a corto plazo. El exhortador es a largo plazo. Te veo a ti allá. Al exhortador le gustan mucho las buenas confrontaciones, cara a cara. Vemos que Pablo, él escribió a los romanos, él escribió a los filipenses, a los gálatas, a los efesios, a Timoteo, a Tito, a muchísimos, pero vemos que él siempre está diciendo, mi anhelo es poder visitarlos para que personalmente podamos hablar y yo les pueda contar algo especial para ustedes que Dios me ha dado. Es como que él está diciendo, escribir es muy importante, pero lo más importante es yo tenerte frente a mí y poder contarte y poder decirte y poder enseñarte. El cara a cara, el tú a tú es de gran formación. De ahí la importancia entonces de Pablo de visitar. El exhortador tiene otra característica que es muy importante y es que de igual manera que, como les decía antes, él puede identificar en qué nivel de madurez o inmadurez está usted, él también puede acomodarse a los diferentes tipos de personas. ¿Para qué? Para acercarse a ellos, adaptarse a ellos y de esa manera predicarles a Cristo. Cuando vemos en Primera de Corintios, vamos a leerla, el 9:22, y podemos mirar el contexto desde el 9:19, leemos lo siguiente. Primera de Corintios, ya casi llego. Aquí está. Dice de la siguiente manera: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos. Perdón que me perdí. A fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Ese es 9:22. Pero si leemos desde el 19, él empieza a decir, con los que no conocían la ley, es decir, con los gentiles, yo me hice como gentil para llevarles a ellos el Evangelio. Pero con los judíos que conocían la ley, yo me hice con ellos como gran conocedor de la ley para acercarme a ellos. Él, al que es pobre, él se acerca a él en su sencillez para ganarse a ese pobre para Cristo. Pero él también puede ir donde el rico o donde el intelectual y ponerse a su nivel
para también ganarse a este para Cristo. La capacidad que tiene el exhortador de adaptarse a los diferentes entornos sociales, económicos, a los diferentes poderes religiosos que habían en esa época y que hay en esta época. ¿Para qué? Para ganarse a esas personas para Dios. El exhortador tiene un gran foco también en la armonía. Es una persona que no es peleador dentro de la iglesia. Es una persona que quiere que haya armonía dentro del cuerpo de Cristo. Recordemos que también en 1 Corintios 3 hay un problema allí con esta iglesia. Hay divisiones. Unos están diciendo, es que yo soy de Pablo, el otro yo soy de Timoteo, yo soy de uno, yo soy del otro, de Cefas, y él está diciendo, no, pero ¿por qué tiene que haber divisiones? Vengamos todos y conciliamos, todos nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios, entonces ¿cuál es el problema? No hay ninguno. Y no solamente en esa parte, sino en muchos otros escritos del apóstol, vemos que él está tratando de conciliar a los unos con los otros, a los judíos con los gentiles, para que haya armonía dentro del cuerpo de Cristo, pues porque él y nosotros sabemos que una iglesia donde hay armonía, hay de verdad crecimiento y edificación, y es una iglesia fuerte. El exhortador es una persona sufrida. El exhortador sabe que el sufrimiento ayuda a la madurez espiritual, y nosotros sabemos, es en las dificultades, es en el sufrimiento donde nuestro carácter como cristianos es forjado. El exhortador no teme sufrir por Cristo, y vemos a Pablo, un hombre que sufrió de todo: latigazos, cárceles, todos los atropellos contra su persona y contra su manera de pensar por causa de la obra de Cristo. Pero él dijo, yo me gozo en mis tribulaciones. Él dice, el sufrimiento me hace ser mejor cristiano, y no le importó, y fue un hombre que, como les decía al principio también, murió como mártir de la iglesia por causa de Cristo. Un hombre que, si estaba en prisión, oraba y cantaba y daba gracias a Dios y hablaba del gozo de su salvación. Era un hombre que decía que él no sabía qué hacer, que porque él quería morir para estar con Cristo, pero que él quería vivir para seguir trabajando en la obra de Cristo, pese a sus sufrimientos, pese a sus luchas, pese a todas las cosas difíciles por las cuales él tuvo que pasar. El exhortador pone como prioridades las relaciones interpersonales. El exhortador es bueno para empezar conversaciones. Ellos piensan, pues de una manera acertada, que el primer paso para animar a alguien es hacer amigos, nuevas amistades. Y les pues expreso que es algo muy bueno, porque a veces nosotros como cristianos somos muy toscos y llegamos donde la persona a predicarle a Cristo, es que Cristo es esto, Cristo lo otro, pero no nos acercamos primero como de una forma más cordial, más amable, y entonces como que las personas inmediatamente chocan con nosotros. Eso tiene muy bonito el don de exhortador, que primero crea lazos para poder presentar a Cristo e ir, digamos, más a la fija en que esa presentación de Cristo dé más fruto. Bien, hermanos, pusimos una tarea. Por favor, preséntenme a Pablo. Yo quería enamorarme de Pablo a través de esa presentación que ustedes hicieran. Quiero en este momento agradecer de una manera muy especial y reconocer a Viviana Vega. Ella hizo un estudio muy juicioso, muy responsable, muy comprometido, y envió una tarea muy bien hecha. Lastimosamente, de 19 personas, 20 conmigo que conformamos el grupo, solo ella
hizo la tarea. Les animo, hermanos, por favor, para que seamos más constantes, más interesados, valoremos mucho esta oportunidad que Dios nos da para conocernos, conocerlo más a Él, para el objetivo final, que es servirle de la mejor manera y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a dejar hasta ahí. Ya entonces en la próxima clase hablaremos del mal uso del don, de las debilidades que tienen las personas como exhortadores y también del papel tan importante que cumple en el cuerpo de Cristo este don motivacional de la exhortación y la motivación. Un abrazo, hermanos, que la paz de Cristo sea con ustedes.